Los problemas de Poisson son problemas de ecuaciones en derivadas parciales que en ingeniería suele encontrarse en esta forma que vemos acá. Aunque no siempre están todos los términos en un problema, algunos de estos coeficientes literales pueden ser nulos en algunos problemas. U es la función incógnita y es un potencial cuyo gradiente impulsa un flujo Q igual a menos K por el gradiente de U. Por ejemplo, puede ser que U sea la temperatura y Q el flujo de calor, y la ley de Fourier sería esa Q igual a menos K por el gradiente de U. Podría ser concentración de una sustancia que difunde y la U y Q el flujo de materia, de la difusión. Podría ser la U presión y Q el flujo de un fluido. U el potencial y Q la carga eléctrica. O desplazamiento, U igual a desplazamiento en una pieza. Y Q sería en ese caso la fuerza, y la ecuación Q igual a menos K por gradiente de U sería la ecuación de elasticidad. La matriz K representa la conductividad del medio al flujo. En un caso de elasticidad puede ser K sería el módulo de elasticidad. Generalmente esta matriz es diagonal. En elasticidad, por el efecto de Poisson en particular, no es diagonal la matriz, porque los desplazamientos o deformaciones en una dirección provocan deformaciones en otras, pero eso ya es una matriz simétrica. Si el medio es isótropo, las tres componentes diagonales son iguales. Si no lo es, puede haber diferentes valores en la diagonal. Puede variar con la posición, la matriz K, o con el valor de potencial, pero normalmente en los problemas de ingeniería es constante. Q es el término de generación interna del flujo Q minúscula. Por ejemplo, podría ser en un caso de elasticidad el peso propio de la pieza, o un efecto que sea volumétrico, como podría ser la fuerza centrífuga. Y U techo es el valor prescripto del potencial en una parte de la frontera. Por ejemplo, podría ser el desplazamiento prescripto en la superficie de una pieza, en un lugar donde está fijada la pieza. Q techo es el valor prescripto del flujo en otra parte de la frontera. Por ejemplo, podría ser una fuerza o presión aplicada en otra parte de la superficie de la pieza. Alfa es el coeficiente de intercambio en la frontera. Por ejemplo, en un caso de transmisión de calor podría ser el coeficiente de transmisión de calor por convección, y en problemas de elasticidad podría ser en una zona de la superficie de la pieza donde haya un acople elástico. Y U sub A es el potencial del ambiente. Por ejemplo, si en el caso de transferencia de calor, U sub A sería la temperatura del ambiente, ¿sí? En el caso de elasticidad, de que haya un acople elástico, U sub A sería el desplazamiento con respecto a la posición de equilibrio perdón, sería el desplazamiento de equilibrio de la superficie en donde está el acople elástico, ¿sí? En ese desplazamiento no habría fuerza, ¿sí? Cuando U sea igual a U sub A. El problema de Poisson que hemos visto corresponde en la formulación variacional a la minimización de este funcional que vemos acá.
Eh, si vemos la condición necesaria de minimización del funcional, que es que la variación sea nula, en este caso llegamos calculando la variación de este funcional a esta ecuación. A continuación vamos a ver la forma débil del problema de Poisson, en el cual vamos a llegar exactamente a esta misma ecuación que estamos viendo que anula, digamos, la variación, pero por otro camino, llamado forma débil. Bueno, la forma débil de la ecuación de Poisson es una ecuación matemáticamente equivalente al problema de Poisson tradicional que vimos antes, que es la llamada forma fuerte. Fíjense que acá lo que ha cambiado es que en lugar de la primera ecuación tenemos esta integral que solamente puede ser nula, cualquiera sea phi, si el segundo factor eh, es nulo en todo omega. Y ese segundo factor es lo que antes era el lado izquierdo de la ecuación del problema de Poisson. Eh, Esta forma se llama débil porque, como vamos a ver ahora, vamos a llegar a una forma a su vez equivalente a esta, en la que en lugar de involucrar derivadas segundas de u, involucra solo derivadas primeras. Entonces decimos, esto es equivalente a esta otra expresión, en donde la primera ecuación la tenemos, la primera integral la tenemos acá, que para que todo esto sea nulo, para todo phi van a tener que ser nulos los tres integrandos, ¿sí? En este caso, entonces, la primera integral aparece tal cual. Incluimos esta integral de phi por u menos i techo, que también es para que sea nula esta integral de superficie o de línea según las dimensiones en la frontera, va a tener que ser u menos u techo igual 0. En gamma 1, ¿sí? Que es donde debe cumplirse eso en el problema de Poisson. Y esta tercera ecuación la incluimos acá en esta integral, que también va a tener que ser nula para que esta integral en gamma 2 sea nula para todo phi. Entonces, reacomodando, fíjense, acá tenemos en la primera integral nos queda el Q, ¿sí? El término con la divergencia, esta nabla punto K, nabla U, pasa al otro lado, ¿sí? Al lado derecho. Acá tenemos la integral sobre la frontera gamma 1 y la integral sobre la frontera gamma 2. Entonces, esta expresión es la misma que la de arriba reacomodada, simplemente. Usando el teorema de la divergencia en el segundo miembro de esta ecuación que teníamos, la integral del lado izquierdo de esta divergencia que tenemos integrada sobre omega queda como la integral sobre omega de gradiente de phi por k gradiente de u menos la integral sobre la frontera de phi por k gradiente de u con respecto a la normal de la frontera. Pero como el gradiente de u por producto directo por el vector normal se puede escribir como la derivada de u respecto a la normal, entonces nos queda la expresión de esta ecuación de esta manera, donde lo que hicimos fue simplemente en la última integral cambiar justamente donde decía gradiente de u por la normal, poner la derivada de u respecto a la normal. Pasando
última integral, entonces, al lado izquierdo, vemos que estas dos integrales que eran con el mismo integrando, al pasarlo al lado izquierdo se va a cancelar la parte de la frontera de la integral sobre gamma 2 y al restar esta integral sobre gamma 2 de la integral sobre gamma nos queda solamente sobre el resto de la frontera que es gamma 1. Así que obtenemos esta expresión equivalente a la forma débil de la ecuación de Poisson. Y fíjense que acá ya no tenemos derivadas segundas de u, solamente aparecen derivadas de primer orden de u, tanto en la frontera en gamma 1, la derivada respecto a la normal, como en el lado izquierdo este gradiente de u.